Buenos días, niños, continuando con las clases virtuales para niños de primaria. La clase que continúa son clasificación de ángulos. Muy bien, te recomiendo que antes de empezar esta clase veas el video anterior para que tengas una secuencia de lo que es el curso de geometría respecto a este tema de ángulos. ¿De acuerdo? A ver, clasificación de ángulos. Muy bien, vamos a definir primero lo que es un ángulo agudo. Un ángulo agudo es aquel ángulo que es mayor que 0, pero menor que 90 grados. Entonces lo vamos a representar acá. El ángulo alfa va a ser mayor que 0, pero menor que 90 grados. Ese es el ángulo agudo. Cuando te hago mención, ¿qué es un ángulo agudo? Es aquel ángulo que es mayor que 0, pero menor que 90 grados. Ahí está su representación. Muy bien, no puedo decir mucho de acá. Nos vamos a lo que es un ángulo recto, y acá quiero que empiecen un poco a pensar. Ángulo recto es aquel ángulo que su medida ya me dice que es 90 grados. Al decirme que es recto, yo ya tengo que estar en mi cabeza que es un ángulo de 90 grados. ¿Y cómo se representa un ángulo de 90 grados? Con este símbolo de acá. ¿Está bien? Justo en la esquina, donde chocan los rayos, se formó el ángulo de 90, pero no se va a escribir directamente 90. Basta que tú le hagas esta representación gráfica y tú ya sabes que es 90 grados. ¿Muy bien? Ahora, profesor, ¿y qué pasa si parte un ángulo, un rayo que divide ese ángulo en dos partes? Muy bien, vamos a trazar otro ángulo. Muy bien, vamos a trazar otro ángulo. Muy bien, un ángulo, un rayo cualquiera. Ahí está. Entonces, ponemos el alfa, beta. Muy bien. Esos dos ángulos, ¿a cuánto tienen que ser igual? Profesor, la suma del ángulo B más la suma del ángulo alfa es igual a 90, ¿ves? Y con eso puedo operar. ¿Qué tal si te digo que esto vale 40? ¿Cuánto valdrá beta? Muy bien, profesor, tú me dices que vale 40. 40 más beta es igual a 90. Muy bien, este 40, o ya, visto de otra forma, ¿qué número que sumado a 40 me da 90? Profesor, eso valdría 50, porque 50 más 40, 90 grados. Muy bien, eso tiene el nombre de ángulo complementario. ¿Qué es ángulo complementario? Que la suma de estos dos ángulos tiene que ser 90 grados. Cuando ya te digan, son ángulos complementarios, el problema te está diciendo que la suma de esos dos ángulos vale 90 grados. Mucho cuidadito con esa palabra, complementarios. ¿Qué quiere decir? Que la suma de esos dos va a valer 90. Muy bien. ¿Qué tal si yo pongo un ángulo acá y otro ángulo de esta manera? Y pongo que esto vale 40 y esto vale alfa. Vamos a cambiar otro número que no sea 40. Vamos a poner 30. Muy bien. Y te dice que son ángulos complementarios. Entonces, ¿tú ya me puedes decir cuánto vale alfa? Profesor, si son ángulos complementarios, tendría que sumarlo. Alfa más 30 es igual a 90, porque usted me dijo que son complementarios. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué número sumado a 30 llega a 90? Profesor, hacemos una resta fácil. 90 menos 30. ¿Y ese es 90 menos 30 cuánto es? 60 grados. Muy bien. Entonces, al ser ángulos complementarios, el valor de alfa valdría 60. No es tan difícil de aprenderse eso. ¿Ya? Podemos seguir haciendo ejercicios. Vamos a borrar estos ejercicios de acá. Y vamos, no se preocupen que la teoría también va a estar en plataforma o lo va a mandar también al WhatsApp, no se preocupen. Ahora, veamos por acá. A ver, profesor, esto vale x más 10 y esto que valga 30. Muy bien. Y el problema te dice que son ángulos complementarios. Son ángulos complementarios. Muy bien. Al decirte que son ángulos complementarios, ya se te viene a la mente que esta es la suma de estos dos ángulos. ¿Cuánto tiene que ser? 30 más x más 10 es igual a 90. Solo puedo decirte que son complementarios. Por lo tanto, sumamos 10 más 30 sería
40 igual a 90. A ver, te pregunto, ¿qué número sumado a 40 llega a 90? O visto de otra manera, 90 menos 40. Entonces, ¿cuánto valdría X? Profesor, eso valdría 50. ¿Te das cuenta? Como sabiendo nomás las palabritas claves, complemento, ángulo recto, tú puedes hallar el resultado. No está tan difícil. No te preocupes que la teoría y unos cuantos ejercicios resueltos te voy a mandar. ¿Ya? Si deseas, cópialo de la pizarra. Si lo deseas. Pero yo quiero que quede acá en la cabeza. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a seguir con el tema. Ángulo obtuso. Muy bien. El concepto de ángulo obtuso es parecido a ángulo agudo, sino que con ciertas restricciones. Profesor, yo veo que este ángulo está un poquito más abierto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el ángulo obtuso, para que quede acá bien claro, el ángulo obtuso es aquel ángulo que sobrepasa los 90 grados, pero no los 180 grados. Por lo tanto, vamos a hacer su representación. El ángulo alfa es mayor que 90 grados. Está bien, porque 90 grados es hasta acá nada más. Pero eso se pasó un poquito. Por lo tanto, es mayor que 90, pero menor que 180 grados. ¿Está bien? Esa es la única definición de ángulo obtuso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos al tema que le sigue. Ángulo llano. Así como el ángulo agudo tenía su ángulo recto, acá el ángulo obtuso tiene su ángulo llano. ¿Qué quiere decir? Que la suma de estos dos ángulos, ¿está bien? La suma de A, he puesto A para que no se confundan, A más B es igual a 180. ¿Qué tal si por acá te pongo que este ángulo, por ser un poco más grande que 90, le voy a poner 110? ¿Cuánto valdrá el ángulo A? Ah, profesor, pero pues, entonces sería A más 110 igual a 180, por ser un ángulo llano nada más. Profesor, ¿qué número sumado a 110 me llega a 180? Ah, eso sería 180 menos 110. Por lo tanto, valdría 70. Este ángulo vale 70. Basta con ese concepto nada más. ¿Está bien? A ver, esto recibe, estos dos números, ángulos, A más B, si reciben como el nombre de ángulos suplementarios. Entonces, si acá el ángulo complementario es la suma de estos dos y lo igualo a 90, al ser ángulos complementarios, la suma de estos dos tiene que ser 180. Muy bien, vamos a borrar la definición. Vamos a borrar este de ángulo obtuso. Lo barramos un poco. Y resolvemos otro ejercicio. A ver. Muy bien. Ponemos alfa y ponemos 2 alfa más 60. Hallar alfa si son suplementarios. Muy bien, te está diciendo el problema que son ángulos suplementarios. Por lo tanto, ¿qué tendría que hacer? La suma de estos dos, alfa más 2 alfa más 60, es igual a 180. Solo por decirme que son suplementarios. Ya tengo que tener el dato que tengo que igualarlo a 180. Por lo tanto, 3 alfa más 60 igual a 180. Muy bien. Ahora tú pasas a restar. ¿Está bien? Por lo tanto, 3 alfa igual a 120. Por lo tanto, ¿qué número multiplicado por 3 me da 120? Ah, ese es 3 por 40. Ese es 120. Por lo tanto, el valor de alfa que me están pidiendo valdría 40 grados. ¿Ves? Solo sabiendo los conceptos de ángulos suplementarios. Muy bien. Ahora, vamos por acá. Vamos a borrar. Ahora, de repente te vienen problemas así. Calcular el complemento de 35 grados. ¿Qué tendría que hacer? Profesor, el complemento de 35 grados. Muy bien. ¿Cómo es el complemento de
35 va a ser 90 menos 35. ¿Y cuánto es eso? 55. Por lo tanto, el complemento de 35 es 55. ¿Y cómo me doy cuenta? Que ambos tienen que sumar 90 grados. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué tal si avanzamos un poquito más y le dicen calcular el suplemento de 120 grados? Muy bien. ¿Qué tendrías que hacer, profesor? Suplemento, esa palabrita es 180, por lo tanto, el suplemento de 120 va a ser igual a 180 menos 120. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el suplemento de 120 vendría a ser 60. ¿Por qué? Me doy cuenta que ambos suman 180. No es tan difícil aprenderse eso. Una regla general vendría a ser la siguiente. Vamos a poner que el complemento para cualquier ángulo vendría a ser 90 menos ese ángulo. ¿Está bien? Supongamos que el complemento de 20. Profesor, va a ser 90 menos 20. Por lo tanto, el complemento de 20 vendría a ser 70. ¿De acuerdo? Ahora, vamos con el suplemento. Suplemento de 110 vendría... Disculpa, vamos a ponerlo como hemos trabajado acá. Suplemento de alfa vendría a ser 180 menos alfa. Por lo tanto, si te pido el suplemento de 110, va a ser 180 menos 110. ¿Y cuánto me da eso? El suplemento de 110 vendría a ser 70 grados. ¿De acuerdo? Ahora, ya hemos visto ángulo agudo, ángulo obtuso. Ahora vamos a ver ángulo de una vuelta. Entonces, ¿qué será ángulo de una vuelta? Yo sé que lo sabes, pero vamos a dar una repasada. Ángulo de una vuelta ángulo de una vuelta. ¿Qué hemos dicho acá? Que son rectos, 90, 90, 90 y 90. Por lo tanto, ángulo de una vuelta va a ser 360 grados. Porque miren, 90 más 90, 180, más 90, 270 y más 90, 360 grados. Por lo tanto, si te doy un problema, ¿ya? Y te digo que este ángulo vale 30, ¿cuánto valdría este ángulo de acá? Profesor, eso es sencillo. Si lo quiero trabajar como suplemento, va a ser los 90 grados que me representa este símbolo, más los 30, más el ángulo que no conozco y lo voy a igualar a 180. Por lo tanto, ¿qué me daría acá? 120 más x igual a 180. Por lo tanto, ¿qué número sumado a 120 me da 180? Profesor, x valdría 60. ¿Está bien? Ahora, vámonos un poquito, problema un poquito más fuerte. Ahora, ¿qué tal si te dan ya hasta acá que valga 3x, por acá un x y hasta acá un 5x? Muy bien, te piden hallar x. Hallar x. Profesor, yo veo que al final da una vuelta. ¿Está bien? Por lo tanto va a ser x más 3x más 5x. Eso va a ser igual a 360, solo por dar una vuelta. ¿Está bien? Por lo tanto, sumamos. Profesor, acá sería 9x igual a 360. ¿Qué número multiplicado por 9 me da 360? Profesor, eso vendría a ser 40, porque 40 por 9, 360. Muy bien, chicos. Espero haber cumplido con todas las dudas. Si no, escríbanme nomás a mi privado, mi WhatsApp privado, y yo en la brevedad le voy a estar contestando sobre cualquier consulta que tengan. Muy bien, chicos. Espero que tengan buena salud. Les recomiendo que lo voy a mandar el concepto esta vez, porque esto sí está detallado parte por parte. ¿Ya, chicos? Copian la teoría y los 5 a 6 ejercicios, que está sencillo. Yo sé que trabajando en casa, con ayuda de papá, porque yo quiero que estos trabajos me lo hagan con regla, por favor.
te le va a quedar el tema estupendo. Y al momento de trabajar con triángulos, va a ser mucho más sencillo para ti. ¿Muy bien, chicos? Nos vemos.